Creo que es una ciudad donde hay violencia, que está focalizada, que está también muy potencial. Yo creo que sí, que Rosario es una ciudad violenta. Creo que lo que pasa en Rosario no pasa en ningún otro lado. La violencia en Rosario es una de las paradojas de la ciudad, ¿no? No se puede decir que es violenta, yo recuerdo que no, en algún momento. A veces exageradamente, ¿no? Hay una sobrerepresentación de esa violencia también, ¿no? En donde la violencia indudablemente creció, lo hemos visto dispararse en los últimos 11 años de una manera significativa. También hay una violencia que no salen policiales. Ni eso, ni ese extremo de que somos un desastre, ni tampoco negar una realidad que creo que merece ser interpelada. Para el programa de investigación era una deuda pendiente, después de 1 año y medio de trabajo, convocar actores claves, pero muy claves, como los comunicadores sociales, como los que investigan desde el periodismo, ese tipo de, no solamente de transmisión de la información sobre los eventos de violencia, sino también de todo el trabajo de investigación que tienen, del acumulado de datos, de ese derrotero que tienen de conocer lo que ocurre en Rosario. Y particularmente, nosotros hicimos una selección de algunos comunicadores que nos parece que además tienen mucho interés en comprender lo que pasa también. Yo soy Melania Musuruana, soy directora del Centro de Estudios Sociales en Salud de la UGR. Y estoy dentro de un programa que involucra a mucha gente de acá de la universidad y la Universidad de Guadalajara, en el que investigamos a través de diferentes líneas el fenómeno de las violencias. A nosotros nos toca estudiar el fenómeno de las violencias en Rosario. Un grupo de personas que veníamos pensando ya la salud, dando clases en salud colectiva dentro de la universidad y pensando la epidemiología desde el aspecto más sociocultural, dijimos, es necesario armar un espacio que piense en la salud involucrada en otros temas que por ahí no son los más habituales ni son los que más se estudian desde los centros ya existentes de la universidad. En la creación hay muchas líneas de investigación diferentes, muchas vinculan la rehabilitación con aspectos más antropológicos, hay estudios de cómo surge la rehabilitación que están en curso. Hay otras líneas de investigación que tuvieron más que ver con la kinesiología en su dimensión más social, que era bastante inexplorado dentro de la universidad. Y en el medio empieza a aparecer como un fenómeno social que afecta mucho a la salud colectiva local, que las violencias de Rosario, las violencias que leemos en los diarios, determinan que muchas personas vean afectada su vida cotidiana, su salud psíquica, su salud física. Y en muchos casos los efectos de esa violencia también hacen que, se incremente la demanda en salud. Tanto en los efectores de alta complejidad que atienden heridas de arma de fuego y diferentes modos de secuelas de la violencia armada, como nuestros propios docentes de la rehabilitación física que tienen jóvenes baleados de la franja de los 20-30 años. Hay una demanda social que está todo el tiempo ahí detrás nuestro, de quienes nos abocamos a estudiar el fenómeno de la seguridad o quienes se abocan a trabajar sobre temática de seguridad, que está permanentemente poniéndonos en una situación de apremio, ¿no? Y de buscar nuevas respuestas e ir indagándonos sobre nuevas dimensiones. Eso para mí, siempre digo que es... quizá constituye su mayor potencial, ¿no? Mi nombre es Santiago Pomponio, soy director del Espacio de Seguridad de la Universidad de Gran Rosario. Esto ha sido una apuesta del espacio para desarrollar una de sus dimensiones que nos resulta absolutamente necesaria, que es la investigación, ¿no? Ese vínculo entre medios de comunicación y sociedad y construcción de sentido en materia de seguridad, en materia de salud, en muchos sentidos. En materia de seguridad lo que tiene, como decíamos al principio, es que todo el tiempo está demandando ya. Y esa comunicación ellos la abordan de una manera responsable, porque la verdad es que es una responsabilidad muy grande la del comunicador, informar
a la población sobre cuestiones que son tan sensibles como los homicidios, las violencias. Me interesa mucho la participación de este tipo de actores. Hernán Lascano, por ejemplo, es un tipo que hizo las tapas del diario más importante de la región durante muchísimos años. Estuvo 30 años en el diario La Capital, concretamente. O sea, es un tipo que evidentemente transitó todo eso, lo vio, lo palpó, lo protagonizó, por lo cual su testimonio es absolutamente, digamos, es de una riqueza, casi te diría, como pocas en ese sentido. Bueno, yo creo que la violencia en Rosario es una de las paradojas de la ciudad, ¿no? De una ciudad en donde la violencia indudablemente creció, lo hemos visto dispararse en los últimos 11 años de una manera significativa, básicamente con los delitos de sangre, pero es también un lugar donde la violencia está hecha de contrastes, ¿no? Hernán Lascano lo convocamos en origen para que formara parte de nuestros equipos docentes. Siempre nos interesó, es un alto perfil de comunicador en materia de seguridad, un tipo que ha asumido riesgos importantes. Hay una zona central de la ciudad que tiene tasas de violencia que son semejantes a las de las ciudades europeas y podemos ver, por ejemplo, que en un hecho que sobrecogió a la ciudad recientemente, que fue el asesinato al azar de 4 trabajadores, inclusive esa desmesura que no tiene referencia en ninguna otra ciudad argentina, en ningún otro lugar de la Argentina, ocurrió en lugares no centrales de la ciudad, ¿no? Y tampoco con personas que ocupen jerarquías sociales que son las que hubieran generado, más allá del arrasamiento emocional que produjo esto, el estremecimiento propio de cuando la violencia toca a personas encumbradas. Entonces yo diría, la violencia existe, se ha duplicado, se ha más que duplicado en el término, digamos, de lo que son las tasas de los delitos de sangre en la ciudad en los últimos 10 años, y eso es muy significativo. Ha transformado culturalmente a la ciudad en su forma de autopercibirse y en la forma en que es percibida desde afuera. Nunca había pasado que a Rosario llegaran contingentes de corresponsales extranjeros, hasta de cadenas como Al Jazeera, por ejemplo, ¿no? Que vinieron en 2021, cuando son dispositivos periodísticos que cubren violencia en Medio Oriente, que es algo que está en una escala que no nos podemos imaginar en comparación con lo que ocurre en Argentina. Pero sin embargo ha pasado, ha llamado la atención, ha implicado, digamos, una novedad que muchas veces no ha ido de la mano de la aplicación de estudios y de políticas públicas que corresponden a lo que ha sido esta transformación. Pero insisto, es una violencia hecha de muchos contrastes y muchas veces se toma la parte por absolutamente el todo, y eso merece una mirada. Creo que es una ciudad donde hay violencia que está focalizada, que está también muy potencial, la violencia, y que podría llegar a explotar según las condiciones que confluyen en ella, bueno, que pase, ¿no? Que suceda. Andrés Abramovsky es periodista de La Capital. Yo lo conozco desde el año 97. Cuando me vine a vivir a Rosario, y lo conozco como el polaco. Tiene una percepción de la evolución y de algunos saltos cualitativos de esa evolución de la presentación de las violencias letales en Rosario, muy sostenida también por años y años de investigación. Así que, bueno, vuelvo a tomar contacto con él, le comento el trabajo en el que estamos desde la universidad y lo convoco a contarnos cómo fue su propio proceso de investigación de lo que pasa. Yo recuerdo una ciudad que no era violenta, o sea, no se puede decir que es violenta, yo recuerdo que no, en algún momento. Pero sí, hay mucha violencia, está relacionado con la criminalidad, y también hay una violencia que no salen policiales. Pero no creo que sean elementos que hagan de la ciudad una ciudad violenta, como por definición. No me parece todavía. Yo creo que sí, que Rosario es una ciudad violenta. Creo que lo que pasa en Rosario no pasa en ningún otro lado. Creo que
como decía el Pobla, hay lugares de Rosario donde no nos enteramos de esa violencia. O sea, Rosario no es una unidad monolítica y única, hay muchas Rosario, y creo que es importante también desagregar eso. Hay lugares de Rosario donde seguimos viviendo muy bien, con tranquilidad, como si fuera un pueblo, que es, sobre todo en el centro y en algunos lugares específicos, y otros donde la calidad de vida no es buena. Creo que eso es para destacar. Santiago Boggione es un compañero de trabajo, es un académico, docente del espacio de seguridad. Él tiene otras funciones más allá de la académica y por las que nos parecía también un actor clave para convocar en ese momento. Trabaja en funciones de gestión de la seguridad, vinculadas sobre todo al manejo de la información y la tecnologización de la información en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y lo otro es, nosotros tenemos una mirada muy desde Rosario, y a mí me interpela también ver cómo nos ven de afuera, ¿no? Y lo que se ve de afuera es una ciudad violenta, es una ciudad violenta, a veces exageradamente, ¿no? Hay una sobrerepresentación de esa violencia también, ¿no? Pareciera que esto es el Far West, ¿no? Que uno entra por pasa circunvalación y están las carretas y los fardos ¿no? Pero bueno, ni eso, ni ese extremo de que somos un desastre, ni tampoco negar una realidad que creo que merece ser interpelada, ¿no? Eso es un poco mi mirada. Bueno, la violencia tiene una peculiaridad que no es exclusivamente de Rosario, que es que genera posibilidades narrativas muy eficaces, que producen identificación en los públicos y que también son atractivas desde el punto de vista del que enuncia, ¿no? Porque genera muchas posibilidades de construir relatos, y relatos atractivos y de impacto. Por lo menos en mi caso, 33 años trabajando en medios gráficos, ocupándome de cuestiones violentas, siempre la violencia fue algo que llevó a ocuparse al periodismo de Rosario de eso, pero en este momento un tipo particular de violencia, que es una violencia que no conocíamos, obviamente hizo que los relatos se exacerbaran en esa dirección. ¿A qué me refiero? Y por ejemplo, en los últimos 10 años, a una profusión y una circulación impresionante de armas de fuego en la ciudad que llevaron a hechos que no conocíamos, a la generación, por ejemplo, de elencos o cuerpos de chicos dedicados al sicariato, que es un término que deberíamos utilizar con delicadeza, pero lo que sí es cierto es que han crecido en Rosario de una manera notable los asesinatos por encargo, y que muchas veces esos asesinatos han sido ejecutados por personas muy jóvenes, y eso ha sido una novedad. Y cuando hablaba de que también ha habido transformaciones culturales, también ha sido digno de contar cómo, por ejemplo, los vecindarios, los barrios han modificado hábitos de comportamiento. Recuerdo un colega mío del diario La Capital que un día contó, y fue una nota extraordinaria, cómo la gente de determinado barrio, el complejo municipal, aprovechaba para hacer las compras durante la mañana, porque a la tarde los que ejercían violencia estaban despiertos y tirando, ¿no? Entonces, sí, digamos, ha habido una enorme cantidad de variantes que se desplegaron en abanico sobre novedades de la violencia, que antes estaban como más ceñidas, no es que no existían, pero que han ofrecido enorme cantidades de relatos que hicieron que el género policial en Rosario, no solamente en Rosario, pero en Rosario, a partir de las peculiaridades del fenómeno criminal, fueran muy fecundos y se explotaran muchísimo. En ese sentido, a mí, que me tocó durante 4 o 5 años, los últimos, hacer tapas del diario La Capital en policiales, todo el tiempo el fenómeno violento estaba presente. ¿Por qué? Porque era apelativo, porque era atractivo, porque era digno de mención y de atención. Me parece que además de la responsabilidad y de la autoridad que tiene una persona que firma, informar sobre estos temas requiere un contrapeso como ideal entre la sensibilidad de quien escribe, para no generar más daño del que ya se genera de por sí con los propios eventos de violencia, para no revictimizar a nadie, y la mayor rigurosidad con los datos, o sea, el manejo de los datos rigurosos y no antojadizos, y no porque quiero vender
tal versión, digamos. No sé si el periodismo alcanza a retratar bien la violencia. Me parece que hay como demasiados filtros entre el hecho y la llegada de ese hecho a la sociedad. No se enfatiza nunca en la violencia como tema. Se enfatiza en historiales, en delitos, en si tiene mucho o poco dinero. Creo que el tema violencia medio como que pasa de largo, porque es algo muy difícil de ver y de contar. ¿Qué vas a contar? ¿No? Sin caer en lo amarillo, ¿no? Medio como que a lo mejor nos sorprendió un poco, o pensamos que era algo que era natural o que era redundar hablar de la violencia. Y me parece que son contados los comunicadores que trabajan de esta forma, que pueden tener, más allá de una versión personal, una responsabilidad y una rigurosidad con los datos que al mismo tiempo los manejan de manera muy sensible, y que ahí se nota la preocupación genuina por el problema. Creo que ahí hay, hasta te diría, algo del orden de la vocación vinculada con el problema, con un compromiso como comunicadores. Casualmente yo empecé a ver como que los delitos, porque a veces estoy como obligado a ver qué dicen estos números, que los delitos se estaban transformando por ahí bajaban en número, pero que eran más violentos. Eso lo empecé a ver desde el año pasado, por ejemplo, que había cosas que antes no, y vos decís, uy. Así como, por ejemplo, este año 2024 se ve que volvieron los interpersonales y que hay broncas que a lo mejor estuvieron un poco mitigadas y que ahora ya no se pueden, sobre todo después de la pandemia, broncas intrafamiliares que están terminando en eso. Hoy está pasando eso en Rosario con los homicidios. Y no sé, me parece que hay que a lo mejor tratarlo un poco más conscientemente, la violencia, no como parte del paisaje, sino como el gen del problema o algo, digamos, a combatir, porque realmente es algo que está haciendo percha el mundo donde vivimos. Yo veo que aún creo que el periodismo en Rosario ha hecho una especie de sobrerepresentación del fenómeno de la violencia. Creo que la violencia ha colonizado un montón de otras temáticas, como que ha perdido sus límites por momento, ¿no? Parece que cualquier medio que uno consulta, la violencia se lleva puesto todo. Hay una dimensión objetiva que así lo amerita, ¿no? No es que se le ocurre al periodismo inundar de sangre las crónicas y las páginas de los diarios, ¿no? Aún con esa sobrerepresentación, creo que es muy meritorio el trabajo del periodismo de Rosario. Un periodismo que ha aprendido y ha inaugurado una narrativa de la seguridad y de la violencia que no hay en otro lado, ¿no? Hoy tenemos periodistas que son referentes a nivel nacional y a nivel regional, que nos ayudan a entender lo que está pasando, que nos ayudan a conceptualizar la violencia aún con sus dificultades, ¿no? Muchos crecimos, muchos aprendimos, aún en la academia y en la gestión, a pensar y a reflexionar sobre estos problemas a partir de la pluma de ustedes, ¿no? Entonces creo que eso es muy meritorio. Plantea desafíos, claramente plantea desafíos sobre cómo contar esa violencia, cómo no reproducir esa violencia, qué hacemos con los mensajes, por ejemplo, intimidatorios, qué hacemos con esto que se dio por llamar terrorismo, quiénes son periodistas y quiénes no son periodistas, quiénes se autotitulan periodistas y quiénes son simples divulgadores de sobres policiales, ¿no? Entonces digo, hay un desafío muy fuerte que ustedes seguro deben discutir y deben tener por delante. Y el otro desafío creo que nos atraviesa a todos por igual es, ¿cómo vamos a narrar lo que viene? Porque lo que viene es novedoso, o lo que está pasando es novedoso, ¿no? Hay una violencia que está circulando de otra manera y nos interpela. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué nos vamos a disfrazar? ¿De qué vamos a trabajar? Porque veníamos muy acostumbrados y muy cómodos pensando en esta violencia altamente lesiva, conocíamos sus actores, sus dinámicas, toda una serie de cosas que hoy cambió, ¿no? Entonces aparece algo nuevo que no termina de nacer, coincidiendo con esto viejo que tampoco termina de irse, ¿no? Porque no es que de pronto en Rosario no tenemos más violencia de la altamente lesiva.
A mí me parece que la única manera de salir de esto, que es, además no lo digo yo, no me parece a mí, sino que es en base también a experiencias de otros países que han pasado por estas situaciones, incluso con algunos ribetes todavía más graves desde el punto de vista político, es con un gran acuerdo, ¿no? Construir un gran sentido, un gran acuerdo político entre los distintos actores de la sociedad, entre los cuales por supuesto no queda excluido el sector que informa, que construye la noticia.